La subestimación del mensaje era evidente. En su desprecio. Bahía de atraque, cetanina, nivel de gestión de residuos, sección, don las coordenadas, transmitidas a la misión diplomática de la Tierra, eran un insulto, envuelto en lenguaje burocrático. La Confederación Valoriana había dejado muy clara su opinión sobre la humanidad. El comandante de la estación, T, se ajustó el cuello ceremonial con 3 de sus 6 brazos mientras revisaba el manifiesto de tráfico en Tranta. Sus rasgos, morados, escamosos, se distorsionaron en lo que parecía una sonrisa entre su especie. Los humanos finalmente venían a negociar sus patéticas solicitudes comerciales, y él las había colocado exactamente donde pertenecían, entre las barcazas de basura y el reciclaje. Grita, comandante, su ayudante, parloteó nerviosamente. El vector de aproximación de la delegación terrestre ha sido confirmado. Deberían llegar en 1 hora. Direx hizo un gesto de desdén. ¿Qué seguridad los escolte por los pasillos de mantenimiento cuando lleguen, para asegurarse de que comprendan su lugar en la jerarquía galáctica? Volvió a sus pantallas holográficas, apartando ya a los humanos de sus pensamientos. El Centro de Comercio Galáctico Nexo 7 era una maravilla de la ingeniería valorana, que se extendía a lo largo de casi 50 km de espacio. Sus relucientes torres y elegantes brazos de atraque albergaban miles de naves a diario, desde enormes cargueros hasta elegantes cruceros diplomáticos. Sin embargo, la sección de gestión de residuos estaba escondida en la parte baja de la estación, oculta a la vista, como un pariente avergonzado. El capitán Marques Chun se encontraba en el puente de la UES Leviathan, con las manos curtidas a la espalda. Observaba la estación que se acercaba. La enorme nave de guerra humana surcaba el espacio como un depredador, absorbiendo con su agujero oscuro la luz de las estrellas cercanas. Con 32 kilómetros de eslora, era una de las naves más grandes jamás construidas por manos humanas, repleta de armas y sistemas defensivos que representaban décadas de innovación. El capitán llamó a la doctora Sera Martínez desde su puesto en la estación científica. Estamos recibiendo instrucciones de atraque actualizada. Quieren que usemos bacetanina en la sección de gestión de residuos. Una risita disimulada recorrió a la tripulación del puente. El ingeniero jefe Jackson Jazz Williams levantó la vista de su consola táctica, negando con la cabeza. De verdad, no saben con qué se enfrentan, ¿verdad? La expresión del capitán Chan permaneció neutral, pero sus ojos brillaron de diversión. No, Jazz, de verdad que no. Comunicaciones, llamen al control de la estación. La pantalla principal se encendió, mostrando los rasgos a escala del comandante Thurks. La confianza del Valoran flaqueó ligeramente al observar el puente humano, notando las avanzadas pantallas holográficas y la serena profesionalidad de la tripulación. Soy el comandante T. de Nexo 7 tiene autorización para la bahía Cetanine. Siga el vector de aproximación transmitido. Exactamente. Entendido, respondió el comandante Chong con perfecta cortesía. El UES Leviathan está iniciando la aproximación final. El ayudante de Tyrix apareció a la vista, susurrando frenéticamente. Los ojos violeta del comandante se abrieron de par en par al procesar la información. Dijo el Leviatán, nuestros sentidos deben estar fallando. Estamos interpretando su nave como una nave capital. Es correcto, comandante. El Leviathan es la nave diplomática más nueva de la Tierra. Estamos completamente acreditados para esta misión. La compostura del Valoran se quebró. Pero VAS 9 solo está habilitada para naves pequeñas, lanzaderas y naves de mantenimiento. La sonrisa de Chun era apenas visible, pero su tripulación la captó. Estoy seguro de que encontrará una solución, comandante. La Tierra agradece la adaptación. A medida que el Leviatán se acercaba a la estación, su enorme volumen causó conmoción en todo Nexo 7. El tráfico civil se dispersó al tiempo que la navegación del acorazado se ralentizaba. Las luces iluminaban las rutas comerciales. Las alarmas de emergencia comenzaron a sonar en la sección de gestión de residuos, mientras los sistemas automatizados intentaban conectar una nave capital
que intentaba atracar en una bahía diseñada para naves de una centésima parte de su tamaño. La doctora Martínez monitoreó los canales de comunicación de la estación, traduciendo el parloteo de pánico de varias especies alienígenas. Capitán, están evacuando todo el nivel de gestión de residuos. Los valoran. Consideran que esta es una situación sin precedentes. Jazz, detengámonos por completo a 50 metros de la bahía de atraque, ordenó Chen. Vamos a darles un buen vistazo a lo que están enfrentando. La West Leviathan flotaba en el espacio como un gigante dormido. Sus conjuntos de armas y generadores de escudos claramente visibles para todos los sensores de la estación, los motores de resonancia cuántica del acorazado zumbaban con una potencia apenas contenida, creando ondas en el espacio-tiempo que hacían que las naves cercanas se balancearan como corchos en el océano. El comandante Thyrex apareció de nuevo en pantalla. Su anterior arrogancia fue reemplazada por un pánico apenas disimulado en Capitán Chun. Su nave no puede atracar en Bayaton solo por las dimensiones físicas. ¿Le niega el permiso de atraque a una misión diplomática acreditada de la Tierra?, interrumpió Chun, con un tono amable. Creo que eso violaría varios tratados interestelares. Tras el puente del centro de mando de la estación, reinaba el caos. Los técnicos se escabullían entre estaciones, mientras los oficiales superiores gritaban órdenes contradictorias. A los 6 brazos del comandante se justificaban furiosamente mientras intentaba mantener el control de la situación. Claro que no, pero seguramente comprende las imposibilidades prácticas. El Leviatán está equipado con sistemas de acoplamiento de geometría variable. El doctor Martínez intervino con suavidad. Podemos adaptarnos a cualquier configuración de acoplamiento estándar. Sin embargo, si la asignación de la bahía es inadecuada, quizás la Confederación Valorana podría proporcionar alojamientos más adecuados. La insinuación flotaba en el aire como un desafío. Reasignar a los humanos a una base diplomática adecuada sería admitir que habían sido insultados deliberadamente. Mantener el insulto significaba intentar acomodar un acorazado en una bahía de basura mientras toda la galaxia observaba a Jazz inclinarse hacia adelante. En su puesto, capitán, detecto varias naves de patrulla valoranas moviéndose para interceptar posiciones. Parece que se están poniendo nerviosos. Como Deep Seer, murmuró Chun. Abrió un canal de comunicación general que transmitía a toda la estación Attention Nexus 7. Les habla el capitán Marques Chun, de la nave Leviatán de la Tierra Unida. Estamos aquí en una misión diplomática, pacífica, que representa los intereses de la humanidad en la comunidad galáctica. Esperamos negociaciones productivas. El mensaje fue escuchado por miles de seres en toda la estación en representantes de docenas de especies, comerciantes, diplomáticos y ciudadanos comunes dirigieron su atención a la enorme nave de guerra humana. La noticia se extendió rápidamente por las estaciones, las redes sociales y los sistemas de comunicación. En cuestión de minutos, las noticias de toda la galaxia transmitían la noticia. La Tierra, la especie que la mayoría de los alienígenas consideraban apenas primitiva, había llegado al centro comercial más prestigioso del sector, con un acorazado que eclipsaba a la mayoría de las naves, insignia de la flota. La doctora Martínez sonrió mientras observaba la creciente cobertura mediática en Capitán. Somos tendencia en 17 cadenas de noticias diferentes. El titular de Centauri Prime News es humanos llevan armas a una reunión diplomática. Añadió Jazz con una sonrisa. Llevamos varios miles de armas a una reunión diplomática. El comandante Der reapareció en pantalla, flanqueado por lo que parecían ser oficiales valoranos de alto rango. Su actitud había cambiado drásticamente, de un desdén desdeñoso a un respeto nervioso en Capitán Chun. Parece que hubo un error administrativo en su asignación de nacimiento. Nos honraría alojar al Leviatán en la bahía diplomática Alfa 1.
si le parece aceptable. Alfa 1 era la instalación de atraque más prestigiosa de la estación, normalmente reservada para los embajadores de las principales potencias galácticas. Chen fingió considerar la oferta. Eso es muy generoso, comandante. Sin embargo, no queremos molestar a ninguna otra misión diplomática. La bahía está actualmente desocupada. Tex respondió rápidamente e insistimos, mientras el Leviatán cambiaba majestuosamente de rumbo hacia la sección diplomática. Sus naves de escolta finalmente se revelaron, 3 naves humanas más pequeñas, cada una aún más grande que la mayoría de los cruceros alienígenas. Soltaron sus campos de sigilo y cayeron en formación alrededor del acorazado. La visión de 4 naves de guerra humanas avanzadas acercándose a Nexo 7 conmocionó a la estructura de mando de la estación. Los informes de inteligencia se revisaron a toda prisa. Las evaluaciones de amenaza se recalcularon y los protocolos diplomáticos se actualizaron frenéticamente. La doctora Martínez estableció comunicación con la causa diplomática de la estación. Sus credenciales como científica y embajadora abrieron puertas que habían estado firmemente cerradas a la humanidad apenas unas horas antes, en especies que nunca habían reconocido la existencia de la Tierra. Solicitaron reuniones de repente. Capitán, informó, recibo invitaciones del Consorcio Comercial Andromedano, la Alianza Comercial Riel y el Sindicato Corporativo Vegano. Todos quieren discutir oportunidades mutuas de cooperación. An Chen asintió sin sorpresa. El poder, como la humanidad ha aprendido a lo largo de su historia, exigía respeto. El Leviatán representaba más que solo tecnología avanzada. Representaba la determinación de la humanidad de reclamar su lugar entre las estrellas. A medida que el acorazado se asentaba en su nuevo nacimiento, con abrazaderas de acoplamiento diseñadas para las naves diplomáticas más grandes, esforzándose por acomodar su volumen, el equilibrio de poder en la galaxia cambió. Las especies que habían despreciado a la Tierra como insignificante se vieron obligadas a enfrentarse a una verdad incómoda. Se habían equivocado. La bahía de gestión de residuos estaba vacía, un duro recordatorio del error de cálculo de la Confederación Valorana. En los aposentos diplomáticos se organizaban reuniones urgentes, mientras los líderes alienígenas intentaban comprender cómo habían subestimado tanto a la humanidad. El capitán Shen se encontraba en la plataforma de observación, observando la bulliciosa actividad del Nexo 7 a través del transparal reforzado. La estación que había intentado ocultar a la delegación terrestre entre la basura ahora se apresuraba a acomodarlos en la posición más honrosa disponible. El mensaje era claro: la humanidad ya no sería ignorada. Arriesgarse al ajuste de cuentas. La sala de recepciones diplomáticas de Nexo 7 bullía con energía nerviosa, mientras representantes de toda la galaxia se reunían para lo que se suponía sería una negociación comercial rutinaria. En cambio, se encontraron presenciando un cambio fundamental en la política galáctica. Las 4 naves de guerra humanas, atracadas en los centros más prestigiosos de la estación, servían como un recordatorio constante de que la Tierra ya no era un actor menor en la flota de asuntos cósmicos. El almirante Zair de la Armada, la Confederación Valoriana, estudió las pantallas tácticas en su sala de reuniones privada. En sus rasgos escamosos reflejaban preocupación. Los informes de inteligencia que se extendían ante él pintaban un panorama inquietante de las capacidades Humanis Q. De alguna manera, habían pasado desapercibidas para ellos durante décadas. ¿Cómo no nos dimos cuenta de esto?, preguntó a su jefe de inteligencia, un nervioso valorano llamado Cathra. Estas naves aparecen de la noche a la mañana, manejando tecnología que rivaliza con nuestras unidades de flota más avanzada. La respuesta de Catora fue apenas un susurro. El almirante tiene redes de vigilancia centradas en centros industriales humanos instalaciones militares conocidas. Al parecer, estaban llevando a cabo su investigación avanzada en lugares que nunca monitoreamos, como instalaciones en el espacio.
profundo en operaciones de minería de asteroides, incluso instalaciones submarinas en su mundo natal. El almirante entrecerró los ojos mientras procesaba las implicaciones. La humanidad había estado ocultando deliberadamente su progreso tecnológico, permitiendo que la galaxia lo subestimara mientras desarrollaban capacidades que podían desafiar el orden establecido. Era una estrategia que demostraba paciencia, astucia y visión a largo plazo que pocas especies atribuían a los humanos. Mientras tanto, en la suite de conferencias más lujosa de la estación, la embajadora Alina Rodríguez llevaba a cabo el tipo de negociaciones que habrían sido imposibles apenas unos días antes. La diplomática de cabello plateado estaba sentada frente a representantes de 5 grandes potencias galácticas, cada una ansiosos por establecer relaciones favorables con la Tierra. La coalición Terán está dispuesta a ofrecer derechos mineros exclusivos para el sistema Kepler del legado Bastai de Andrómeda. Consorcio comercial, sus tentáculos retorciéndose de emoción, a cambio de acceso a su tecnología de manipulación gravitacional. Rodríguez mantuvo su compostura diplomática, pero en su interior estaba asombrada por la rapidez con la que había cambiado la actitud de los alienígenas. Ayer, a la humanidad se le habían negado los privilegios comerciales básicos. Hoy, se les ofrecían sistemas estelares. Agradecemos la generosa oferta, respondió con suavidad, pero la postura de la Tierra es que todo intercambio de tecnología debe ser recíproco. Estamos particularmente interesados en sus procesos de síntesis biomecánica. A la negociación continuó con cada parte, sondeando cuidadosamente las capacidades y requisitos de la otra, a lo que debería haber sido una discusión unilateral con humanos pidiendo sobras. Se había convertido en una sofisticada danza entre iguales. El capitán Chun recibió las actualizaciones del equipo diplomático mientras recorría el arsenal principal del Leviatán con el comandante de la estación. El oficial valorano había insistido en la visita, alegando curiosidad científica, pero Chun reconoció lo que era una misión de recopilación de información disfrazada de cortesía. Estas matrices de rayos de partículas, observó Thix, intentando mantener un tono de voz informal, parecen usar un sistema de enfoque con el que no estoy familiarizado. Matrices cristalinas cuánticas, explicó Chun, decidiendo que valía la pena compartir cierta información. Descubrimos que ciertos elementos de tierras raras, cuando se sintetizan correctamente, pueden enfocar rayos de energía con una eficiencia del 96%. La inhalación fue audible. Sus armas más avanzadas apenas alcanzaban el 70%. Los humanos no solo se habían puesto al día con la tecnología galáctica estándar, la habían superado. Jess Williams apareció junto a Chen, con la tableta en la mano. Capitán, estamos recibiendo una transmisión prioritaria del mando de la Tierra. El almirante te quiere un informe completo sobre las capacidades defensivas de la estación. Chen asintió y se volvió hacia Tyrix con aparente pesar. Me temo que tendremos que acortar la visita. Comandante, el deber nos llama. Mientras regresaban al llegar al puente, el X no podía quitarse la sensación de que le habían mostrado deliberadamente lo justo para comprender cuán superados estaban sus hombres. El capitán humano había revelado su superioridad tecnológica con la confianza despreocupada de alguien que no tenía nada que temer. La situación se complicó aún más cuando los sensores de largo alcance detectaron contactos adicionales acercándose a Nexus 7 Endo. La doctora Martínez confirmó lo que todos habían empezado a sospechar. Más naves humanas estaban en ruta final a la estación. Han 12 naves, capitán, informó desde su estación científica. Configuración mixta, han 3 acorazados más, 6 cruceros pesados y 3 naves. No puedo clasificarlos de inmediato. La llegada de una flota humana conmocionó a la estructura de mando de la estación. Lo que había comenzado como un insulto dirigido a una especie menor, se había convertido en una posible confrontación con una fuerza militar que podría desafiar las defensas de la estación. El almirante de flotas Ayer se encontraba en una posición imposible. Sus instintos militares le exigían responder con fuerza
al aumento de población humana, pero sus informes de inteligencia dejaban claro que tal respuesta podría conducir al desastre. Las unidades de la flota de la Confederación Valoriana estaban dispersas en múltiples sistemas, y para cuando pudieran reunirse, los humanos tendrían una abrumadora superioridad local. La embajadora Rodríguez aprovechó la creciente tensión en beneficio de la humanidad. En una jugada maestra de diplomacia, propuso una solución que beneficiaría a todos los involucrados. La coalición Terán sugiere un nuevo marco para el comercio galáctico. Anunció a los representantes reunidos en lugar del sistema actual de poderes establecidos que dictan las condiciones a los recién llegados. Proponemos un enfoque basado en el mérito, donde la contribución tecnológica determine los privilegios comerciales. Las implicaciones eran asombrosas. Las especies que habían dominado el comercio galáctico durante siglos se encontrarían repentinamente compitiendo con la innovación humana. Aquellos que habían sido excluidos del círculo íntimo de la política galáctica tendrían oportunidades de avanzar en función de sus capacidades, en lugar de sus conexiones políticas. El delegado regular, cuyo pueblo había sido marginado por el sistema actual, a pesar de sus matemáticas avanzadas, expresó inmediatamente su apoyo. El colectivo computacional Rigelan respalda esta propuesta. El Merito debería determinar el privilegio, no un accidente histórico. Una a una, las potencias menores se unieron a la propuesta de la Tierra. Reconocieron una oportunidad para romper el dominio absoluto que las principales civilizaciones habían mantenido durante milenios. La flota humana proporcionó el respaldo militar que hizo que la resistencia de las potencias establecidas fuera costosa y peligrosa. El almirante de flotas Ayer observó cómo su orden, cuidadosamente mantenido, se desmoronaba a medida que una especie tras otra se alineaban con la visión de la Tierra. Los humanos habían logrado en días lo que la diplomacia convencional no pudo lograr en siglos. Habían creado una coalición capaz de desafiar el statu quo galáctico. El punto de quiebre llegó cuando el capitán Chun hizo un anuncio que resonó por toda la estación y la galaxia. Con efecto inmediato, declaró en una transmisión a todas las naves del sistema: la Tierra está estableciendo una misión diplomática permanente a bordo del Nexus 7, el Leviatán de la UE. Ese permanecerá en la estación como nuestra nave de embajada, con tripulación rotativa y misiones de suministro para mantener nuestra presencia. El mensaje era inequívoco. La humanidad no solo visitaba la comunidad galáctica, se estaba instalando permanentemente. La bahía de gestión de residuos, que había sido concebida como un insulto, ahora albergaba la instalación diplomática más avanzada del sector. El embajador Rodríguez concluyó las negociaciones formales con acuerdos que transformaron a la Tierra de un suplicante a una gran potencia. Se firmaron rápidamente pactos de intercambio de tecnología, tratados de reconocimiento territorial y acuerdos de cooperación militar. Especies que nunca habían reconocido la existencia humana de repente ansiaban establecer embajadas en la Tierra. Mientras los delegados alienígenas se preparaban para partir, muchos de ellos portando copias de especificaciones tecnológicas humanas e intercambios culturales, la transformación fue completa. La galaxia que había descartado a la Tierra como irrelevante ahora reconocía a la humanidad como una fuerza ineludible. La doctora Martínez recopiló los informes finales de sus aposentos diplomáticos, documentando el surgimiento de la humanidad como potencia galáctica. La ironía no se le escapó al intentar humillar a la delegación terrestre. A la Confederación Valorana había brindado la oportunidad perfecta para que la humanidad demostrara sus verdaderas capacidades. El capitán Chun se encontraba de nuevo en la plataforma de observación, pero ahora observaba una escena muy diferente. Naves humanas
se movían libremente por los patrones de tráfico de la estación. Sus tripulaciones eran recibidas en instalaciones que les habían estado cerradas apenas unos días antes. Los aposentos diplomáticos bullían de visitantes alienígenas, deseosos de establecerse relaciones con la Tierra. La bahía de gestión de residuos permaneció vacía, un monumento a la locura de subestimar a los demás. En su lugar, la bahía diplomática Alfa, una albergaba la UES Leviatán. Sus potentes sensores monitoreaban las comunicaciones galácticas y sus sistemas de armas, sirviendo como un recordatorio constante de la nueva posición de la humanidad. El informe final del almirante de flotas Irex, al alto mando valorano, fue un ejemplo de cómo salvar las apariencias burocráticas, pero sus conclusiones fueron claras. La humanidad había emergido como una gran potencia galáctica, y el orden establecido nunca volvería a ser el mismo. El mensaje se extendió por toda la galaxia, a una velocidad sin precedentes. La Tierra, el pequeño mundo azul en el borde del brazo de Orión, había anunciado su presencia con autoridad. Esperaban una lanzadera, solicitando permiso para intercambiar restos en la mesa galáctica. En cambio, obtuvieron el acorazado más poderoso de la Tierra, respaldado por una flota que redefinió el equilibrio de poder entre las estrellas. La era de la humanidad